Buenos días, vamos a continuar con el tema 7, el tema que inauguraba una nueva parte en la que nos íbamos a centrar sobre todo en circuitos de corriente alterna. En la clase anterior estuvimos hablando de cómo cambiaban algunos conceptos que ya habíamos visto en corriente continua y también en transistorios, pues cómo iban a ser un poquito distintos cuando hablábamos de corriente alterna. En concreto, quizá el que más cambiaba era el concepto de potencia, ya que como no nos interesaba demasiado los valores instantáneos de la potencia, pues entonces lo que íbamos a hacer era eh, calcular un promedio a lo largo de un periodo, en los cuales pues, sí que obteníamos un número que era representativo de la energía que se estaba depositando o consumiendo en un elemento. En la clase de hoy vamos a ver cómo las técnicas que habíamos visto para el análisis de circuitos resistivos, en el tema 2 mayormente, pues son también válidas con algunos pequeños cambios en corriente alterna. Y entonces, básicamente, en resumen, lo que podríamos concluir si repitiéramos un poco todas las deducciones que hicimos en el tema 2, que no las vamos a repetir, solamente las vamos a comentar un poco así por encima, es que todas las técnicas de análisis de circuitos resistivos son aplicables también en el dominio de la frecuencia si hacemos los siguientes cambios. Si en lugar de funcionar el tiempo usamos los fasores y si en lugar de resistencias y conductancias usamos impedancias y admitancias respectivamente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues cuando hablábamos de redes Thevenin y Norton, recordad, pues la red Thevenin era sustituir todos los parámetros de una red activa que no tuviera fuentes controladas por variables que no estuvieran dentro de la red, se podían sustituir por una fuente de tensión y por una resistencia en el caso anterior. Pues entonces si sustituimos esa resistencia por una impedancia, pues ya tenemos la impedancia Thevenin, y si sustituimos esa tensión, que nosotros lo vimos para una tensión constante, aunque también valdría para cualquier tensión en general, pues lo podemos sustituir por el fasor correspondiente de la tensión de circuito abierto, pues ya tendríamos la red Thevenin. Lo mismo podríamos hacer con una red Norton, sustituyendo la corriente por el fasor de corriente de cortocircuito y la resistencia Thevenin, pues ya como hemos dicho, por la impedancia Thevenin, ¿vale? Entonces vamos a ver un ejemplito en el cual vamos a aplicar esta sustitución y este cambio, y que nos ilustre un poco y que nos ayude a recordar un poco esos conceptos de red Norton. O sea que, si bien es bastante obvio, pues también en cualquier caso pues nos puede servir un poquito de repaso, ¿vale? Bueno, pues en el siguiente circuito deseamos incrementar al máximo la amplitud de voltaje V, seleccionando los resistores y elementos reactivos apropiados para la impedancia de carga Z, cuando la tensión de entrada oscila con omega igual a 5000 radianes por segundo. Bueno, pues recordar, me dice que aplica una red Norton, entonces la red Norton lo primero que tenía que hacer era ver cuánto varía la impedancia cuando suprimía todas las fuentes interiores. Entonces, en ese caso, esto lo voy a llamar ZL, ¿vale? Z, esto como no hay ninguna otra R, pues R, y esto pues Z sub C, ¿vale? Y entonces fijaros que aquí lo que tengo es la Z Thevenin, la impedancia Thevenin va a ser el paralelo de R en paralelo con ZL, y después tengo que sumarle el Z sub C, ¿vale? Muy bien. ¿Cuánto vale la corriente Thevenin? Pues la corriente Thevenin sería la corriente cuando cortocircuitamos estos dos terminales, la corriente que pasaría por aquí cuando cortocircuitamos estos dos terminales. Si hacemos eso, pues entonces vamos a ver cómo puedo resolver eso. Pues esto es tensión, aquí tengo, lo voy a dibujar así, ahora veréis por qué. Aquí tengo resistencia, aquí tengo la capacidad, y entonces la corriente que pasa por aquí sería, la corriente que pasaría por aquí si cortocircuito esto sería la corriente que pasa por el capacitor, ¿no? Entonces esta sería I, el fasor ISC, ¿vale?
¿Cómo puedo calcular esta corriente? Bueno, pues si cojo estas dos las puedo ver como un divisor de tensión, entonces esto pues lo voy a llamar Vx, entonces esto lo voy a llamar Vs, ¿vale? Entonces Vx es igual a Vs, esto es un divisor de tensión, pues entonces esto es el paralelo de R con Z sub C partido el paralelo de R con Z sub C más ZL. ZL, esto sería Vx, y entonces la corriente que pasa por aquí es directamente la corriente de cortocircuito, es Vx partido por Z sub C. Z sub C, entonces es bueno, pues ya sustituir, ¿no? Entonces esto es Vs por 1 partido Z sub C, y después aquí lo mismo de antes, Z sub C partido R Z sub C más ZL, ¿vale? Ya tendría la corriente de cortocircuito y la impedancia Thevenin, y entonces pues esto lo que me dice el teorema de Norton, me dice que puedo sustituir todo lo que había aquí por esto, con I sub C, aquí una impedancia en paralelo, y aquí pues esta es la impedancia Thevenin y esta es la impedancia a secas, la impedancia de carga, ¿vale? Si esto lo vemos como una fuente, una fuente, pues entonces esto sería la impedancia de carga. Muy bien. Fijaros, para maximizar el voltaje, si lo que quiero es maximizar este voltaje, esta V, pues ¿cómo consigo eso? Pues tengo que hacer que esta impedancia de aquí sea máxima, o lo que es lo mismo, que la admitancia sea mínima. La admitancia equivalente de esa red, voy a llamarlo IEC, sería 1 partido ZT más 1 partido por Z. Y 1 partido ZT pues tendrá una parte que será una conductancia y una susceptancia, y después tendré esta parte de aquí que tendrá pues lo mismo, una conductancia y una susceptancia. Para que esto sea mínimo, pues fijaros, G o el módulo de esto es igual a la raíz cuadrada de G de t más G al cuadrado más B de t de B al cuadrado. ¿Y cuándo va a ser mínima la admitancia? Pues la admitancia va a ser mínima cuando esta parte de aquí, idealmente cuando las dos cosas sean cero. Lo que pasa es que la conductancia siempre son cantidades positivas. Las susceptancias pueden ser positivas o negativas, ¿no? Entonces aquí sí que puedo hacer que B sea igual a menos BT, mejor lo pongo así, que quede más claro. B tiene que ser igual a menos BT, y aquí pues lo que tengo que hacer es que la conductancia, como no puedo meter nada que anule GT, pues entonces lo único que me queda es que G sea igual a 0, ¿vale? Entonces, ¿cómo tiene que ser esta impedancia para maximizar? Bueno, pues G tiene que ser 0 y B tiene que ser menos BT. Pues entonces acabo de reducir el problema a determinar cuánto vale BT, ¿vale? Y BT pues hemos dicho que es sería bueno, vamos a calcular primero la impedancia esta de aquí, que sería el paralelo de este de aquí. Voy a hacerlo un segundito.
Bueno, vamos a coger ya directamente. Vamos a coger el script de Python. Bueno, no, esto no es ni un script, esto es una calculadora. Entonces, R es igual a 280. ZL es igual a 1J por 40. Y ZC es igual a menos 1J por 20. Vale, entonces, R por ZL partido por R más ZL, esto es el paralelo de R y ZL, más ZC. Bueno, pues esto sería la impedancia. Bueno, si Z de T vale eso de ahí, pues podemos calcular su inversa. Esta sería I de T. Bueno, pues la inversa de esto es... Bueno, si lo hago a mano, creo que no merece la pena. Vamos a ver las expresiones. ZT es igual... ZT es eso de ahí, y 1 partido I de T es igual a 5,6 por 19 más... 1 partido ZT, que esto sería I de T, pues I de T es 0,014 más J, no, menos J 0,048, sí, y esto pues serían Siemens. Vale, pues fijaros, la subsectancia tiene que ser lo contrario que la subsectancia Thevenin, y entonces pues B tiene que ser 0,048, ¿vale? Y entonces pues nos podemos ir a, bueno, el único elemento que me va a dar una subsectancia positiva es el capacitor, ¿vale? Y entonces pues tengo que meter ahí un capacitor que tiene subsectancia omega C, y entonces pues C es igual a 0,048 partido por 5000, ¿vale? Entonces pues esto es 0,048 partido por 5000, y esto es 9,6 microfaradios. Bueno, pues vale, vamos a continuar. Estamos por aquí. Sí. Bueno, también, si recordáis, pues habíamos hablado del método de mallas, que nos decía que que podíamos resolver un circuito si construíamos una matriz de resistencias que multiplicaba un vector de incógnitas que contenía todas las corrientes de malla, un concepto que también habíamos definido, y entonces eso formaba unas ecuaciones donde los términos independientes eran las fuentes de tensión independientes, ¿vale? En AC, en corriente alterna, pues tenemos lo mismo, solo que si hacemos caso a lo que hemos visto al principio de la sección, tenemos que sustituir fasores en lugar de funciones del tiempo, impedancias en lugar de resistencias. Pues eso es lo que vamos a hacer. En vez de tener esas tensiones en el dominio del tiempo que en continua eran pues sencillamente constantes, pues ahora tenemos fasores para corriente, fasores para las fuentes de tensión, y las resistencias se convierten en impedancias. Y entonces Z sería la matriz de impedancias que tiene las mismas propiedades que la matriz de resistencias R que vimos en su momento. Si recordáis, pues era todos los términos de la diagonal tenían que ser positivos, si estabas fuera de la diagonal eran negativos, era una matriz simétrica, etcétera, etcétera. Vale,
Cuando había fuentes controladas, pues entonces se complicaba todo un poquito y este vector de aquí pues se tenía que sustituir por esta expresión de aquí, donde vs pues eran las fuentes realmente independientes y zi eran unos términos que iban a aparecer, z tilde i eran unos términos que iban a aparecer debido a que las fuentes controladas pues metían relaciones, unas ecuaciones restrictivas que modificaban el vector de términos independientes. Y entonces esos términos independientes al final, o esas ecuaciones restrictivas al final, pues acababan modificando la matriz de impedancia de esta forma, ¿vale? Y sencillamente para resolver el sistema, pues lo que hacíamos era resolver las incógnitas, las corrientes de malla, invirtiendo esta matriz o utilizando la regla de Cramer o lo que fuera. Similarmente, exactamente igual podríamos hacer para el método de los nodos. Si recordáis, en el método de los nodos teníamos una matriz de conductancias que multiplicaba un vector de voltajes de nodo y todo eso era igual a las corrientes, los términos de corrientes independientes. Ahora, en lugar de tener una matriz de conductancias, pues tenemos una matriz de admitancias y todo es exactamente igual. No voy a entretenerme más porque es que es exactamente igual. Y lo que vamos a hacer ahora pues es un par de ejemplitos para ilustrar estos conceptos. Vale. Pues supongamos que tenemos un circuito de esta forma y me preguntan por la corriente en el capacitor cuando este circuito es excitado por dos fuentes independientes de esta forma. Lo primero que vamos a hacer es determinar omega y entonces fijaros que estas dos fuentes independientes tienen la misma frecuencia angular y entonces esto me va a simplificar mucho los cálculos y omega vale 10. Si no tuvieran la misma frecuencia angular, pues entonces tendría que utilizar el principio de superposición y primero resolver, en realidad serían como si fueran dos problemas distintos, donde primero resuelvo anulando una de las fuentes y después, mejor dicho, dejando activa solamente una de las fuentes y después dejando la otra, ¿vale? Y entonces ahí obtendría dos resultados para la corriente que pasa por el capacitor y al final pues el resultado total sería la suma de esas dos corrientes, ¿vale? Pero bueno, como coincide que tienen la misma frecuencia, entonces viven como, digamos, en el mismo armónico y podemos expresar los fasores de esta forma. Esto en representación fasorial sería 30 ángulo 60 y esto de aquí es 1, bueno, voltios, todo esto 30 ángulo 60 voltios, ¿vale? Vamos a hacer las cosas bien. Y esto sería 1, 0 amperios. Esta impedancia de aquí, este condensador de aquí, pues tendría una impedancia, la impedancia del condensador sería 1 partido J omega C, ¿vale? Y entonces eso es 1 partido J por 10 por C, que es 0,1 faradios, que es 10 a la menos 2 faradios, y entonces esto es lo mismo que menos J 10 ohmios, ¿vale? Entonces esto es menos J por 10 ohmios. La inductancia, pues la inductancia ¿qué es? La inductancia es J omega L y entonces esto es J por 20 ohmios y esto pues son 10 ohmios ya directamente. Más cosas. Bueno, pues estos circuitos si lo quiero utilizar el método de las mallas, fijaros, esto lo podría simplificar, de hecho lo voy a hacer, vamos a ponerlo como una única impedancia genérica, ¿vale? Todo esto de aquí ahora es una única impedancia genérica de valor, esto es un paralelo, pues entonces es J20 en paralelo con 10, ¿vale? Ya está, ya tenemos una única impedancia genérica y entonces fijaros que aquí esto de aquí tengo dos formas de verlo. Puedo verlo como, esto lo puedo ver como una fuente Norton y entonces pues podría calcular el equivalente Thevenin, o puedo directamente decir, bueno, pues
es que la corriente de malla, si esto lo tomo como una malla, pues es que la corriente de malla que hay por aquí ya la conozco, es I, ¿vale? Está fijada por esta fuente de corriente, ¿vale? Yo prefiero el primer método de simplificar esto como una red Norton, perdón, sacar el equivalente Thevenin de esta red Norton y entonces pues el circuito se quedaría de esta forma. Se crea 30, 60, ya resumiendo bastante. Aquí se queda una impedancia genérica que es... vale, voy a llamarle Z equivalente, ¿vale? Para no entretenerme ahora haciendo cálculos. Y aquí esto pues se queda con una impedancia Thevenin, que sería, ¿cuánto sería? Pues fijaros, la impedancia Thevenin, para ver la impedancia Thevenin tengo que anular esta fuente, esto se queda en corto y entonces esto es directamente esto de aquí, es menos J10 y esta fuente de tensión, y aquí aparecería una fuente de tensión que es el fasor de corriente y multiplicado por la impedancia Thevenin, ¿vale? Que es menos J10. Menos J10. Esto pues ya se cierra por aquí y ya pues puedo escribir mi ecuación de corriente de malla de esta forma. Entonces la ecuación de corriente de malla, recordad, era, primero contaba, era esto de aquí, era impedancia, corrientes de malla, voltajes. Pero es que aquí, pues, como solamente hay una corriente de malla, esto ya no es una ecuación matricial, es una ecuación algebraica usual, de escalar. Y entonces, pues, aquí cuento estas impedancias y entonces tengo que Z, EC, la Z equivalente, menos J10 por I sub 1, por el fasor I sub 1, tiene que ser igual a estas fuentes de tensión tomadas en orden. Entonces tengo 30, 60, este está sumando y esta me la encuentro restando. Y entonces esto es menos I, que I es 1, así que vamos a simplificar, por menos J10. ¿Vale? Muy bien, pues bueno, vamos a calcular la equivalente, que se nos ha quedado ahí pendiente. La Z equivalente sería J20 por 10 partido 10 más J20, complejo conjugado, complejo conjugado del denominador, y entonces esto se queda como bueno, J200, mejor un poquito lento que si no me confunde mucho, 10 menos J20 partido por, y todo esto va al cuadrado, entonces 10 al cuadrado es 100 más 20 al cuadrado, que es 400. ¿Vale? Entonces esto es, la Z equivalente es, bueno, esto han venido muy arriba, pero entonces esto es 40 más J20 partido por 5, un número muy bonito, 8 más J4. Vale, esta es la impedancia equivalente. Cuando lo sumo con esto, pues es menos J10, pues es 8 menos J6 por I sub 1 igual a 30 coseno de 60 es un medio, ¿no? Sí, coseno de 60 un medio es 15 menos, no más, J
raíz de 3 partido por 2 menos 1 por, entonces más j 10. Bueno, resumiendo, esto da aproximadamente, lo cojo ya de aquí, 3,9, 104, 104.3. ¿Vale? Esa corriente es la que pasa por el capacitor. Pues no, esa corriente sería esta corriente de aquí, y la que pasa por el capacitor pues sería la suma de esta con esta de aquí, ¿vale? Entonces pues la corriente del capacitor pues es, bueno, pues ya está, se suman esas dos y se acabó. Sería I sub 1 más, lo dejo así porque tampoco creo que tenga mucho interés, más I, esto lo hemos llamado I, y ya está. Vale, vamos a ver qué más tenemos aquí. Otro problema, esta vez de análisis de nodos, usando el método de los nodos. Bueno, pues en este problema me piden que determine el fasor de voltaje V1 y la impedancia equivalente Z1 igual a V1 partido por I. Entonces, esta vez vamos a utilizar el método de los nodos, y entonces pues lo primero que podemos ver es cuántos nodos tenemos, ¿no? Vamos a coger como nodo de referencia este de aquí, y entonces pues a este lo vamos a llamar V1, que además es lo que nos dice el problema que tenemos que hacer, ya está etiquetado por nosotros, y después aquí tenemos un segundo nodo. Aquí tendríamos aquí podríamos poner otro nodo, porque este punto, pues no, el valor de voltaje a ese punto no está en principio determinado, y aquí en teoría pues podríamos otro. Pasa que como esto es una impedancia en serie, pues rápidamente esto lo podemos simplificar, y esto lo tratamos como un único elemento que tiene esta impedancia, 2 menos J6. Y aquí, pues bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos sacar el equivalente Norton, y el equivalente Norton, pues voy a coger otro color. El equivalente Norton sería una fuente de corriente en paralelo con esta inductancia de aquí, ¿vale? Y entonces pues esta fuente de corriente tendría 12, esto lo voy a llamar mejor VS, ¿vale? Para no liarnos después. 12 partido por J4 amperios, y esta impedancia pues sería J4, ¿vale? Bueno, pues si hago eso, pues solamente tengo estos dos nodos y ya puedo escribir directamente la matriz, o los coeficientes de la matriz de admitancias, tal y como me dice el método. Hay una cosita más, que es esta fuente controlada. Fijaros, esta fuente controlada pues depende de I, donde I es esta corriente que pasa por aquí, y entonces pues esa corriente la puedo expresar como Vs menos V1 partido por J4, ¿vale? Y entonces pues, vale, pues eso va a ser la fuente controlada. Ya veremos cómo actúa y cómo afecta al vector de fuentes de corriente. Bueno, pues esta admitancia entonces sería 1 partido por J4, del nodo 1 pues tiene 1 partido por J4, más 1 partido por 5, más 1 partido por 10. Entre el nodo 1 y el nodo 2 está 1 partido por 10. En el nodo 1 está, bueno, esto es simétrico, y en el nodo 2 está 1 partido por 10 más 1 partido por 2 menos J6, ¿vale? Esto es la matriz I, esto es I.
Y de este término de aquí, pues ¿qué tenemos? Tenemos esto, corchetes. Y ese es Vs partido por J4 más 2i, y en V2 tengo menos 2i. ¿Vale? Vale, fijaros que aquí, esto, como es una fuente controlada, estos términos tengo que desarrollar más, de tal forma que solo dependan de variables que yo conozca los valores, y a lo mejor términos y variables y incógnitas de voltajes de nodos. Pues entonces IS vamos a desarrollarlo un poquito, y entonces esto es Vs partido por J4 más 1 partido por J2. Bueno, voy a ponerlo mejor así, 2 partido por J4 por Vs menos 2 partido por J4 por V1. Y aquí abajo pues es menos esto, entonces es menos 2 Vs partido por J4 más 2 V1 partido por J4. Y esto pues lo puedo descomponer de la siguiente forma, para que se me queden por un lado los términos verdaderamente independientes. Y esto es pues 3 partido J4 por Vs, y aquí abajo menos 2 Vs partido por J4 más, aquí una matriz, aquí tengo V1 y V2, y aquí tengo menos 2 partido por J4, 0, y aquí tengo 2 partido por J4, 0. ¿Vale? Esto de aquí es I tilde, esto de aquí es I sub S tilde, y entonces si sustituyo esto aquí arriba, o en esta ecuación de aquí, pues se me queda como que I menos I tilde por V tiene que ser igual a IS tilde. Vale. Vamos a resolver esto haciendo un script. Ups. Visual Studio. Bueno, pues así, de esta forma tan facilita, hemos encontrado el valor de V, y aquí pues esto sería el correspondiente a V1 y este sería el correspondiente a V2. Realmente solo me interesa V2, y finalmente pues para encontrar la impedancia pues bueno, voy a coger la corriente, que la corriente pues puedo emplear la ecuación restrictiva Vs menos, bueno, voy a decir V1 es igual a V solamente al término 0, ¿vale? Y entonces la corriente I es Vs menos V1, y todo esto partido por 1 J4
Vale, esto sería I. Y entonces, pues finalmente la impedancia sería pues V1 partido por I. Y esto es pues 8,9 8,92 más 1,38. Pues ya está, con esto ya habríamos terminado y bueno, pues lo dejamos aquí. Recapitulando, pues hemos aprendido a hacer análisis de cualquier tipo de circuito en corriente alterna. Empleando las técnicas que habíamos visto en el tema 2. Hemos empezado repasando cómo era el tema de las redes Thevenin y Norton y después hemos entrado en los dos métodos así principales que vimos que eran muy sistemáticos, muy útiles para analizar pues, cualquier tipo de circuito en general. ¿Vale? Eso ha sido un poco la última parte de un pequeño repaso que hemos dado a todos los conceptos que habíamos visto, pero esta vez explicados en el contexto de corriente alterna. Bueno, pues lo dejamos aquí y continuaremos en el próximo tema, donde hablaremos de fenómenos de inducción y transformadores, etc. Un saludo a todos.